El blasón o escudo que la ciudad ostenta tiene en el fondo un radiante sol, llevando corona mural sobre su escudo, orlado con la palabra Astigi y con el lema Civitas Solis Bocavituruna, solo una será llamada Ciudad del Sol. La razón de haber sido simbolizado así procede de varias coincidencias que fueron otros tantos motivos para esculpirlo con tales alegorías. La ciudad había tenido en la antigüedad un templo consagrado al sol, por ser quien vivifica con sus candentes rayos a todos los seres terrestres. No solo hicieron los astigitanos de dicho astro su principal emblema, sino que por antonomasia llamarán más tarde a la ciudad Civitas Solis, a semejanza de la Heliópolis egipcia, así conocida por venerarse también allí a este astro. La palabra Astigi expresa el nombre con que la población era denominada de antiguo. La corona mural que hay en el remate indica dos épocas gloriosas de la historia astigitana y el derecho que en todo tiempo había gozado la ciudad, primero mientras era fronteriza y después por haber vivido libre e independiente de señorío alguno. Profetizado por Isaías en el capítulo 19, versículo 18, que entre las 5 ciudades de la tierra de Egipto, solo una será llamada Ciudad del Sol, Civitas Solis Bocavituruna. Astigi también se consideró entre las de Andalucía semejante a la egipcia y aplicóse con razón las antedichas palabras proféticas para lema de su escudo. Écija ha recibido a lo largo de los tiempos diferentes títulos por su participación en hechos históricos. Colonia Augusta Firma, concedido el título por el emperador romano Octavio Augusto. Ciudad se le concedió al final de la dominación romana, conservando durante la época visigoda. Lo perdió al ser invadida por los árabes. De manera oficial se recobra este título a los 691 años, al concedérselo de nuevo Enrique III el 31 de marzo de 1402. Muy noble, este título lo ostenta en toda la Edad Media, aunque se desconoce en qué fecha ni la causa que motivó tal privilegio. Muy leal, título concedido por el emperador Carlos I, en agradecimiento por la actitud que sostuvo Écija en el levantamiento de las Alpujarras y la ayuda para ser sofocado, en reconocimiento por la postura que la ciudad mantuvo en favor del rey en la lucha frente al movimiento de los comuneros. La postura fue defendida ante la nobleza andaluza, reunida en la Rambla por el écijano Juan de Nestrosa el Santo. Señoría, el rey Felipe IV le concedió junto a este título el privilegio de usar dorsal y cuadros de María Inmaculada en el salón del Cabildo del Ayuntamiento. Constante, invicta y fidelísima. Se le otorgó a Écija el 8 de septiembre de 1710 por el rey Felipe V, en virtud de los muchos merecimientos que Écija había conseguido a lo largo de la historia a favor de España.
Excelencia, concedido en 1880 por el rey Alfonso XII. Conjunto histórico-artístico. El general Franco concede el título el 16 de junio de 1966, dado el conjunto monumental de la ciudad. En numerosas ocasiones hemos escuchado aquello de que entre Córdoba y Sevilla, asentada en el Valle del Genil, surge la bellísima Ciudad del Sol, popularmente Ciudad de las Torres, en un fértil valle de Andalucía, entre la cañada que forma la ribera del río Genil, procedente de las faldas de Sierra Nevada y las alturas de San Cristóbal con la Cerrezuela, allá se situada Écija. Considerada como uno de los centros artísticos más importantes del sur, rincón mágico donde las vibraciones estéticas del legado de las culturas que se han ido gratifican al viajero que arriba a este lugar. Al bajarse aparece la singular visión panorámica de torres, cúpulas, espadañas, alzándose sobre el caserío, visión única e irrepetible que hace que sitios como la Ciudad del Sol hagan orgullosa y grande a la vieja Andalucía. Écija ha contado con uno de los términos municipales más grandes de nuestro país. En la década de los 60 contaba con 96.850 hectáreas pertenecientes al término rural o tierras cultivables y 161 hectáreas al término urbano. Por su situación, el entorno geográfico de Écija constituye un asentamiento idóneo para el establecimiento de poblaciones, el desarrollo de los trabajos agrícolas y ganaderos y el comercio de manufactura. Esta situación debió situar a Écija pronto en la encrucijada de caminos de norte a sur y de este a oeste que hacían circular los metales. Desde la época neolítica hay vestigios de población en su término municipal. No obstante, los primeros pobladores de lo que hoy constituye la ciudad debieron asentarse en este lugar en el siglo VIII a.C., época en la que se produce la reactivación de diversos núcleos de población en toda Andalucía occidental, posiblemente incentivados por la presencia de los colonizadores orientales, fundamentalmente de la franja sirio-palestina, que constituyen la base de lo que conocemos como la colonización fenicia. La ciudad fue ocupada por los romanos durante las campañas de Escipión y Silano en la Turdetania, en el año 208 a.C. Más tarde, en el año 14 a.C., el emperador Augusto funda la colonia Augusta Firma Astigi, en el lugar de la antigua Vieja Astigi. A partir de su elevación al rango de colonia y de la posterior fijación en ella de la capitalidad de un conventus, se engrandece la ciudad. Los testimonios arqueológicos y epigráficos dan idea de la vitalidad de Écija en los tiempos del Imperio y de lo monumental de sus edificios. Durante la decadencia del Imperio, Écija sigue manteniendo su papel de gran ciudad hasta el periodo de las invasiones germánicas del siglo V, la última de las cuales fue la visigoda. Bajo los reyes godos católicos, la Bética vivió en paz, caracterizándose esta etapa por la perduración de los esquemas romanos en el orden social, económico y cultural,
Por tanto, Écija debió mantener su prestigio de tiempos imperiales, como lo demuestra la sede episcopal que permaneció en tiempos visigodos. Tras la ocupación musulmana, las fuentes escritas árabes describen a Écija como una ciudad de importancia, ya incluso en el periodo preislámico. Incorporada a la corona de Castilla por Fernando III en 1240, ha sido beneficiaria a lo largo de su historia de numerosos privilegios y mercedes, viviendo su etapa de mayor esplendor en el siglo XVIII. El repartimiento de las tierras se lleva a cabo varios años después de que el rey Alfonso X firmara las escrituras de otorgamiento y que fuera reconquistada a los árabes, concretamente el 3 de marzo de 1309. La ciudad y su término se dividieron en 4 partes y en forma de cruz. Las collaciones en que se dividió Écija fueron la de Santa Cruz, la del lado diestro, Santa María, la del lado siniestro, San Juan, delante de ellas, así como Santa Bárbara. Una vez llevado a cabo el repartimiento del término rural, se contabilizaron 32 aldeas o núcleos urbanos que se denominaban de la siguiente manera: Tejada, Aventurada, Alcofría o Alcotrista, La Guardia o La Greda, Merliza, La Higuera, Fuente de Silos, Salinas Menores, Salinas Mayores, Villagordo, Aldea del Cuerno, Fuente del Cuerno, La Cabeza de la Harina, Los Algarbes del Camino de Osuna, Villar de Hornos o Fornos, Palomares, La Bastida de Don Nuño, Los Arenales, Villar de Silos, Frías o Friillas, El Almoral o El Almajar, Baños o Bañuelos de la Guarda, La Gran Albufera o Albufera, Mochales, Torreguil, Saeta o Saetilla, San Martos, San Marina, La Legua, Morana, Cestines y Atalaya o Alcorrín. En 1813, Écija solo era superada en población por 10 ciudades. En cuanto a población, se conoce que en 1640, para establecer los impuestos con el objetivo de ayudar a la corona, Écija registró una población que superaba los 22.000 habitantes, siendo considerada como una de las ciudades más importantes de la corona de Castilla. Existían 45 barberos, 8 médicos, 6 cirujanos, 6 maestros de escuela y una sola maestra para educar a las niñas. En el año de 1787, la población alcanza la cifra de 36.000 habitantes, cifra que se va reduciendo paulatinamente en los años posteriores. A mediados del siglo XIX no alcanzaba las 23.000 personas. El descenso se debió a la invasión francesa y a la Gran Sequía de 1834. Las medidas desamortizadoras y la pérdida de los privilegios y derechos jurisdiccionales de la nobleza en el siglo XIX afectaron negativamente a la economía écijana. La ausencia de una burguesía pujante que fomentara una industrialización provocó un estancamiento económico. No obstante, en el último cuarto del siglo se logra la instalación del ferrocarril y se inicia importantes obras de reforma y mejoras urbanísticas. Durante el siglo XX se produjo una gran crisis al término de la Guerra Civil. La fuerte emigración de los años 50 y 60 redujo notablemente la población y frenó el crecimiento.
La negativa situación sufrió una inversión a partir de los años 70, con una moderada recuperación económica y demográfica. En 1842 se alcanza una población de 4.663 habitantes. En 1900, Écija es el mayor pueblo de Andalucía, tras Jerez y Linares, con 24.372 personas. En 1920 alcanzamos la cifra de 29.934. En 1930 existía una población de 29.884 personas. En 1940, unos 34.944. En 1950, alrededor de 41.679. En 1960, la población llega a alcanzar la cifra de 49.762 personas. Desde entonces y hasta hoy la población ha ido cambiando. En la actualidad hay censados en nuestra ciudad unos 37.300 habitantes. Las entidades de población pertenecientes a Écija como ciudad son la Aceñuela, Los Arenales, el Cerro Perea, Isla del Vicario, Isla Redonda, San Antón y Villanueva del Rey. Empedrados y firmes de nuestras calles y plazas, iluminación y primer alumbrado público. Esta tarea se realizó en Écija en el año 1843, antes de que se realizaran estos trabajos que a posteriori resultarían de mejor ver y transitar. Las calles de la ciudad eran de terrizos, aunque llegaron a existir pequeños trozos de empedrados en varias zonas de la localidad. En las cosas curiosas recogidas por don Antonio Siria en una de sus publicaciones, nos contaba que entre las aguas de lluvia y aquellas otras no tan limpias ni naturales de agua va que se lanzaban a la vía pública, ofrecían un aspecto no imaginable en estas fechas. Fue Pedro Aguilar Ponce, el alcalde, que ordenó el empedrado de casi la práctica totalidad de la ciudad, gastándose 300.000 pesetas de la época, dejando las arcas municipales bajo cero durante mucho tiempo. En cuanto al alumbrado público, se colocó el primero en 1844 por el mismo alcalde, instalándose 238 farolas. El servicio estaba a cargo de 10 hombres. Su mantenimiento estaba a cargo de la contribución urbana, lo que motivó muchas quejas por parte de los vecinos, los cuales finalmente accedieron de buen gusto cuando pudieron comprobar que ya podían salir a la calle de noche sin portar una linterna o un farol. Asimismo, el primer alumbrado público con energía eléctrica no se pondría en funcionamiento en Écija hasta 1897, fluido suministrado por la fábrica de Cortés. El fluido eléctrico vino a sustituir los antiguos faroles por bombillas eléctricas a las de hoy.